Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo didáctico realizado por el Departamento de Ingeniería Química y Nuclear de la Universidad Politécnica de Valencia. En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre cómo calcular el aire estequiométrico y concretamente el porcentaje de exceso en un proceso de combustión. Mediante la visualización del vídeo, el alumnado podrá recibir los siguientes objetivos formativos. Podrá conocer los procesos de combustión y sus particularidades. Podrá determinar en un ejemplo práctico cuál es el aire estequiométrico necesario en un proceso de combustión, así como calcular el porcentaje de exceso que se está utilizando en realidad. El índice de contenidos de la presentación se ha dividido en tres apartados. El primero realizaremos una muy breve introducción a los procesos de combustión y sus particularidades. Realizaremos un ejemplo de resolución de cálculo del exceso de aire y por último haremos unas consideraciones finales a modo de resumen. Entrando ya en la introducción, sabemos que un proceso de combustión es un proceso de reacción química que se produce entre un combustible y en este caso un comburente, el oxígeno. Veréis que durante la presentación puedo hablar indistintamente de oxígeno o de aire, ya que el aire es la fuente de oxígeno más económica y la más utilizada a nivel industrial. Durante esta reacción de combustión se produce una liberación de energía, es decir, es un proceso exotérmico. Y este proceso exotérmico se puede aprovechar industrialmente, por ejemplo, para generar gases, para mover turbinas o incluso para obtener unos productos deseados. En función de si existe exceso o no de oxígeno o de aire, la reacción de combustión puede ser completa o incompleta. Veamos dos ejemplos. En la primera reacción que muestro en pantalla no existe suficiente oxígeno, por lo tanto el carbono se oxida a monóxido de carbono, con lo cual estamos ante un proceso de combustión incompleta. En la siguiente reacción vemos los mismos componentes pero con un exceso de oxígeno o con un oxígeno como mínimo necesario para obtener un dióxido de carbono. En este caso estamos hablando de una combustión completa. Este proceso es un proceso más deseado industrialmente que la combustión incompleta, ya que tiene mayor rendimiento y puede ser utilizado, por ejemplo, en calderas industriales o en otros procesos como puede ser la incineración de residuos sólidos urbanos. Por tanto, veamos un ejemplo donde existe un proceso de combustión y veremos cómo calcular cuál es el exceso de aire con el que se está trabajando. Lo que se hace en industria es aplicar un exceso de aire, es decir, más aire del que necesitamos estequiométricamente, para garantizar de esta forma que estamos ante un proceso de combustión completa, con lo cual tendremos mayor rendimiento de la reacción. En el siguiente ejemplo vamos a realizar el proceso de resolución en 5 pasos. Leemos primero el enunciado. Vemos un quemador de butano que tiene lugar la siguiente reacción de combustión. Vemos que existe un mol de butano que reaccionan con 13 medios moles de oxígeno para dar lugar a dos gases como son el dióxido de carbono y el vapor de agua. Nos dan una serie de premisas como son que partimos de una corriente de entrada de butano de 100 moles por segundo y que para funcionar correctamente este sistema tiene una proporción molar entre oxígeno y butano de 25:3. Además nos dicen que la conversión en el butano no es del 100%, es decir, no es 100% eficiente, sino que solamente del 60%. Con todos estos datos nos piden determinar cuál va a ser el aire estequiométrico y el exceso de aire en el cual estamos trabajando. Veamos el primero de los pasos. El primero de los pasos va a consistir en dibujar un diagrama de flujo para de esta forma simplificar el enunciado que hemos leído con anterioridad. Veamos cómo podemos realizar nuestro diagrama de flujo, en este caso representado por diagrama de bloques. Representamos nuestro sistema, nuestro quemador, mediante un rectángulo y tendremos una corriente de entrada que será la del aire, una segunda corriente de entrada que será el butano de entrada al quemador y por último una tercera corriente de salida donde tendremos los gases que salen del quemador. En estos gases están presentes el oxígeno y el nitrógeno que provienen del aire, el propio butano, puesto que el enunciado nos decía que la conversión no era del 100% y por lo tanto va a haber butano a la salida, y los dos gases que vienen de la estequiometría de la reacción, del proceso de reacción química, como son el dióxido de carbono y el vapor de agua. Estos 5 componentes van a formar parte de la corriente de salida. Ya tenemos dibujado el diagrama de flujo. A continuación vamos a identificar las variables y vamos a etiquetarlas. Para ello vamos a nombrar los flujos molares con la letra F mayúscula y las fracciones molares con la X minúscula. Además vamos a nombrar una abreviatura de una letra a cada uno de los 5 componentes tal y como vemos en el recuadro de la derecha.
Una vez etiquetadas, podemos transformar nuestro diagrama de bloque de la siguiente forma. Tenemos nuestro volumen de control, que va a ser nuestro quemador. Tendremos tres corrientes o tres flujos molares, que son el flujo molar 1 y 2 de entrada y el flujo molar 3 de salida. Además, conocemos una serie de fracciones molares, como son en el caso del aire, la composición molar del mismo, el cual sabemos que está formado por 21 partes de oxígeno por 79 partes de nitrógeno. Por tanto, lo transformamos en las fracciones molares de 0,21 para el oxígeno y 0,79 para el nitrógeno. En el caso de la corriente 2, como sabemos que solamente existe un componente, el butano, vemos que su composición molar o su fracción molar, en este caso, va a ser igual a 1. Y en la corriente 3 tenemos 5 fracciones molares, de las cuales no conocemos ninguna de ellas. El tercer paso, realizaremos el análisis de los grados de libertad, en este caso aplicados a nuestro volumen de control, a nuestro quemador. Debemos tener en cuenta que en el enunciado teníamos un flujo conocido o especificado, como son la corriente número 2 de 100 moles por segundo, es decir, los moles de butano de entrada al quemador. Tenemos dos relaciones adicionales, que es la proporción de 25:3 molar entre el oxígeno y el butano de entrada, y la conversión del propio quemador, del 60%. Además, tenemos una composición conocida, como es la del oxígeno. En este punto debemos recordar que, aunque conocemos las dos composiciones que forman la corriente número 1, la del oxígeno y la del nitrógeno, para aplicarlo correctamente al cálculo de los grados de libertad que haremos en el siguiente punto, en el punto número 4, solamente debemos especificar una de las dos. Por lo tanto, a continuación vamos a especificar los grados de libertad y vemos que en nuestro volumen de control, en nuestro sistema, tenemos 9 variables independientes, tenemos 5 ecuaciones de balance de materia a poder aplicar, una por cada uno de los elementos presentes en el sistema, tenemos un flujo conocido, la corriente número 2, tenemos también una composición conocida y tenemos dos relaciones adicionales. Con todo ello, si realizamos una resta entre las variables independientes y las ecuaciones, los flujos, las composiciones y las relaciones adicionales, nos da un valor de 0, con lo cual nos da a entender que tiene solución matemática, es decir, nuestro problema está correctamente planteado. A continuación, vamos a plantear las ecuaciones. Para cada uno de los elementos tendríamos 5 ecuaciones distintas en las cuales ya se tiene en cuenta la reactividad. El siguiente paso sería utilizar algún software matemático que nos ayude con la resolución de estas ecuaciones, como puede ser MATLAB, para obtener ya unas soluciones numéricas a cada uno de los flujos, composiciones molares e incluso la reactividad. Una vez obtenida la resolución matemática del problema, ya podemos plantear cuál es el aire estequiométrico y el exceso de aire. Vemos la definición del exceso de aire. Vemos que es el aire real menos el aire estequiométrico dividido el aire estequiométrico multiplicado por 100. En primer lugar, vamos a determinar el aire real. Tal y como vemos en nuestro sistema, nuestro aire real viene determinado por la corriente número 1. Como con anterioridad hemos determinado que la corriente 1 es de 3.967 moles por segundo, ya tenemos el aire real. A continuación, vamos a calcular el aire estequiométrico de la ecuación. El aire estequiométrico, para ello nos tenemos que fijar en la ecuación química o en la reacción química que está presente bajo del quemador. Vemos que cada mol de butano reacciona con 13 medios moles de oxígeno. Por tanto, en nuestro sistema no tenemos un mol de butano, sino los moles de butano determinados por la corriente número 2. Por tanto, aplicaremos una regla de 3. Si para un mol son 13 medios moles de oxígeno, para F2 moles, para la corriente número 2, que en este caso son 100 moles por segundo, X. Además, en este caso no estamos hablando de aire estequiométrico, sino de oxígeno estequiométrico. Por tanto, deberemos multiplicarlo por la proporción de oxígeno presente en el aire, que son 21 moles de oxígeno por cada 100 moles de aire. Con todo esto y conociendo todos los parámetros, podemos obtener que el aire estequiométrico es de 3.095,2 moles por aire. Aplicamos ya la fórmula del exceso de aire y vemos que en nuestro sistema está trabajando con un exceso de aire del 28%. Por tanto, ya hemos determinado cuál es el exceso de aire en el cual trabaja nuestro sistema. Con todo ello podemos obtener una serie de consideraciones finales, y es que vemos que trabajar con un exceso de aire es una garantía de trabajar en un proceso de combustión completa, y mediante el ejemplo práctico hemos podido conocer todas las variables
que están presentes en el balance de materia, hemos determinado el aire estequiométrico y también hemos determinado el exceso de aire presente en el proceso. Muchas gracias por su atención.